que tu matrimonio esté en ruinas en este momento no significa que te tienes que divorciar. Que tu fe esté en ruinas hoy no significa que te tienes que apartar de Dios. ¿Y qué pasa si las grandes cosas que Dios quiere entregarte este año están detrás de lo que hoy ves como una ruina? El Señor los guiará continuamente, les dará agua cuando tengan sed y restaurará sus fuerzas. Serán como un huerto bien regado, como un manantial que nunca se seca. Algunos de ustedes reconstruirán las ruinas desoladas de sus ciudades. Entonces serán conocidos como reconstructores de muros y restauradores de casas. Hoy voy a predicar sobre Nehemías y no les voy a leer todo, tiene 11 capítulos, no es tampoco tan largo, se lo recomiendo para que el contexto de lo que vamos a ver hoy lo lean en casa en algún momento, pero les voy a contar un poquito el contexto para que lo puedan entender de pronto los que nunca se lo han leído. El pueblo de Israel estaba en exilio, o sea, ya habían sido dispersados porque otras naciones habían atacado tanto el norte como el sur de Israel y estaban en exilio, pero en este tiempo ellos estaban volviendo nuevamente a Jerusalén. Los muros que rodeaban la ciudad de Jerusalén habían sido destruidos, estaban en ruinas. Nehemías era judío y él estaba en ese momento siendo copero del rey, el rey persa, estaba trabajando esa era una posición de mucha influencia, de mucha cercanía con el rey, pero pues en el exilio. Estaba trabajando en conjunto con el rey persa. Y Dios le encomienda un gran plan a Nehemías. Y no sé si ustedes recuerdan, este año es el año ¿qué? ¿Cuál es la palabra que nos regaló Dios para este año? El año de grandes cosas, exacto. Entonces, si es el año de grandes cosas, entonces hemos estado hablando, bueno, cómo llegamos a esas grandes cosas. A veces, yo quiero hablar al corazón de pronto de los que al principio del año, cuando escucharon o cuando hoy están escuchando por primera vez, bueno, este es el año de grandes cosas, dicen, uy no, eso no es conmigo. Si ellos no saben cómo yo estoy de lejos de grandes cosas en mi vida. Si en este momento de pronto lo único que veo es destrucción, ruinas en mi vida, cosas desbaratadas, ¿cómo va a ser el año de grandes cosas para mí? Y eso de pronto entonces me empieza a generar tristeza, temor, porque ven esa cantidad de cosas destruidas en su vida y dicen, bueno, esa palabra no es para mí. Porque de pronto Dios les ha prometido, bueno, grandeza en mi matrimonio, pero yo hoy más que nunca estoy viendo la división entre mi esposo, mi esposa y yo. O Dios de pronto me prometió grandeza en mis finanzas, prosperidad, pero yo hoy lo único que veo son escasez y deudas. O de pronto grandeza en mi fe y a duras penas doy para venir a la iglesia, pero de resto no hay fe en mí. O grandeza en mis relaciones y yo lo único que me veo en mi corazón es un corazón maltratado, un corazón herido, un corazón dolido. Entonces digo, ¿cómo van a haber grandes cosas cuando hay tanta ruina y destrucción en esas áreas de mi vida? Entonces, ahorita vamos a continuar hablando de eso, pero ¿qué pasa? Nehemías al enterarse que las murallas de Jerusalén, yo necesito que mi esposo se siente aquí, porque él es mi roca. Bueno, mi roca es Cristo, pero él ayuda. Entonces, al enterarse Nehemías de las ruinas de la ciudad, Nehemías se pone muy triste y lo primero que hace es orar a Dios y pedirle que ponga guía y que le ponga favor para él poder ir a pedirle al rey de Persa que le dé el permiso para ir a Jerusalén a reconstruir la muralla. Un gran plan, un gran propósito. Y entonces, a pesar de la oposición y amenaza de los enemigos, le estoy haciendo la historia así para que la podamos entender. Nehemías se va para Jerusalén y empieza el proceso de reconstrucción de esas ruinas, de esas murallas. Y a pesar de una cantidad de oposición en el proceso, de amenazas, de intimidación, había una cantidad de pueblos enemigos que se oponían constantemente a que esa obra se llevara a cabo. A pesar de todo eso, él logra, le spoileo la historia, él logra reconstruir los muros de Jerusalén. Y no solamente él reconstruye los muros de Jerusalén, sino que en ese momento él impulsa un avivamiento espiritual en la ciudad, en el pueblo judío.
Él impulsa y les dice, vamos a volver a mirar a Dios, vamos a volver a leer su ley, vamos a volver a conectarnos con Él, con su propósito para nosotros, vamos a volver a adorarlo. Entonces, Él no solamente reconstruye las murallas, sino que restaura y activa una renovación espiritual en los judíos. Entonces, yo quiero que ustedes se imaginen, porque ya hemos hablado que de pronto hay áreas en nuestras vidas en las que hoy se encuentra en ruinas. Y a veces es más fácil construir de cero que reconstruir algo que está destruido. A veces es más fácil, bueno, Dios me está mandando a construir una relación. Pero ¿qué pasa si me está mandando a reconstruir una relación que hoy está en ruinas? ¿Qué pasa si Dios hoy te está llamando a que hayan cosas grandes en tu vida, pero tú lo único que ves son ruinas? Y Dios te está diciendo, reconstruye las ruinas. Ruinas en tu identidad, ruinas en tu corazón por las heridas que puedes tener, ruinas en tu matrimonio, ruinas en tus finanzas, ruinas en tu familia, ruinas en lo que sea, en tu mente, en tu capacidad de pensar las cosas de Dios. ¿Y qué pasa si las grandes cosas de Dios, las grandes cosas que Dios quiere entregarte este año, están detrás de lo que hoy ves como una ruina? Ruinas que hoy quiere Dios que miremos de una forma diferente. Porque las ruinas, uno dice, recojamos eso y llevémonoslo, ya. Pero ¿qué pasa si Dios te está llamando a reconstruir algo basado en esas ruinas? ¿Qué ruinas quiere hoy que reedifiquen? No les estoy diciendo que todas las ruinas son para reedificar. Estoy hablando de lo que Dios quiere que tú reedifiques. Que tu matrimonio esté en ruinas en este momento no significa que te tienes que divorciar. Que tu fe esté en ruinas hoy no significa que te tienes que apartar de Dios. ¿Qué ruinas quiere hoy Dios que tú reedifiques? Y quiero que aprendamos hoy de Nehemías, porque fue el experto en reconstruir ruinas. Él lo hizo de una manera increíble, y cuando ustedes lean la historia se van a dar cuenta que van a ver cosas que son no solamente espirituales, sino cosas también técnicas de liderazgo, muchas cosas que Dios les va a hablar al leer esa historia. Entonces quiero que profundicemos en qué llevó a éxito, qué llevó a Nehemías a tener éxito en esta tarea que Dios le encomendó. Primero, la más importante, depende de Dios. Nehemías era un hombre con una dependencia de Dios, con una entrega a Dios. En los 11 capítulos hay aproximadamente 11 versículos explícitamente en que Nehemías oraba. Le pasaba esto, oraba. Le pasaba esto, oraba. Oraba por guía, oraba por el favor de Dios, oraba para agradecer, para alabarlo, oraba por estrategias. Y incluso él estaba dispuesto, él estaba en una posición extremadamente cómoda. Estaba en un lugar de influencia, un lugar de comodidad en la casa del rey, cerca a él, era consejero del rey. Pero él dijo, yo me voy a incomodar. Él no dijo, ay, está en ruinas, qué pesar que alguien lo levante. No, él dijo, yo voy a ir, me voy a incomodar, voy a salir de acá, voy a hacer un plan, voy a ir a ese lugar y voy a reconstruir la ruina. Estuvo dispuesto a que los planes de Dios fueran más, pesaran más en su corazón que la comodidad, que el estar, yo estoy bien acá, que lo haga otro. Y eso mostraba que las prioridades estaban claras. Sus prioridades estaban claras. Si nosotros queremos restaurar cosas en nuestra vida, tenemos que saber qué es lo primero. Tenemos que aprender a caminar dependiendo de Dios. Tenemos que aprender a poner nuestros ojos en Él, a orar por favor, a orar por guía. Señor, ¿qué quieres que yo haga con esto? ¿Cómo quieres que yo responda a esta situación, a este reto? ¿Cómo quieres que sea mi actitud? Dios, gracias porque yo sé que tú estás conmigo. Gracias porque tú me guardas. Gracias porque tú me proteges. Una dependencia constante de Dios. Cuando veas la destrucción en algún área de tu vida, puede ser la clave para que tú tengas la perseverancia, todo lo que necesitas, el favor de Dios para poder reconstruirlo. Porque reedificar las murallas de Jerusalén era demasiado para Nehemías. En sus fuerzas era demasiado y él lo sabía. Y las cosas que en tu vida en este momento tú ves como destruidas pueden ser demasiado difíciles para construir en tus fuerzas. Seguramente lo son.
Seguramente por eso es que estás a punto de tirar la toalla en esa área. Porque sí, yo no vengo a decirte, todo lo puedes en ti. No, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Entonces, si nosotros no entendemos, eso es demasiado grande para mí. Pero si yo estoy aferrada a Dios, si yo dependo de Él, si Él es mi fuerza, si Él es mi todo, yo contra eso puedo, no importa que sea grande. Si Dios me llamó a eso, yo lo puedo lograr, porque Dios está conmigo, porque dependo de Él, porque lo primero en mi vida, Dios no es un ingrediente de mi vida, Dios es lo primero, es la fuente de fuerza, la fuente de paz, la fuente de ánimo, la fuente de guía, de estrategias, de absolutamente todo lo que yo necesito, lo encuentro en Dios. Y eso lo tenía claro Nehemías. No sé si ustedes conocen este versículo es hermoso. Nehemías 8:10 dice, no estén tristes, pues el gozo del Señor es su fortaleza. Cuando nosotros entendemos cuál es nuestra fortaleza, no es yo, mis capacidades, porque el mundo te dice eso. Entonces a veces nos frustramos porque nuestras capacidades no van a ser suficientes. O ¿alguien ha visto cómo es de difícil sanar un corazón en tus propias fuerzas? Porque la palabra nos dice que Él sana a los quebrantados de corazón. Es Él el que lo hace. Entonces nosotros tenemos que aprender a no sentirnos débiles cuando reconocemos nuestra debilidad delante de Dios, nuestra dependencia de Él. Dios, yo te necesito para eso. Yo voy con toda. Ahorita vamos a hablar de eso. Voy con toda, pero yo necesito que tú vayas conmigo, porque si tú no vas conmigo, yo no voy. Porque no puedo. Porque el gozo del Señor es mi fortaleza. Esto refleja su dependencia. La segunda cosa que podemos aprender de Nehemías, que me encanta, y creo que como cristianos tenemos que recordarla más: trabaja con esfuerzo y excelencia. Desde el inicio es increíble ver cómo Nehemías hace un plan, sabe qué recursos necesita, planifica, junta personas, anima al pueblo a hacer algo, planifica, trabaja duro para lograrlo. Nehemías 4:21 dice, trabajamos desde temprano en la mañana hasta la tarde. Claro, él tenía un equipo, pero él estaba ahí sin parar, esforzándose, dando todo de él, en excelencia. La Biblia nos enseña que nosotros debemos hacer todo en excelencia, como para Dios y no para nadie en este mundo. Como cristianos nosotros deberíamos buscar siempre dar la milla extra. Si me pidieron 10, hago 100. No para ganarme el favor de las personas, sino porque Dios me está encomendando esta tarea. Yo voy a ser buen administrador de lo que Dios me ha mandado a hacer. Y lo quiero hacer con honra y con excelencia. Porque no esperes cosas grandes este año en tu vida si tú no estás dispuesto a hacer lo que te corresponde hacer. Porque nosotros muchas veces estamos esperando que Dios haga cosas por nosotros. Y Dios está esperando que nosotros hagamos lo que nosotros tenemos que hacer, para Él hacer lo que nosotros no podemos hacer. Pero nosotros nos sentamos en la mesa, en la silla, esperando que Dios haga. Y Él nos está esperando a nosotros. Él está esperando que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer. Y no solamente hacerlo a medias, hacerlo con amor, hacerlo con esfuerzo, hacerlo con entrega, hacerlo con perseverancia, hacerlo con excelencia. Y yo sé que hay muchos proyectos que están en el corazón de Dios para sus hijos que no ven la luz, no porque Dios mienta, sino porque los hijos no se ponen la camiseta para hacerlo como Dios quiere que lo hagamos. Dios cuenta con nuestro esfuerzo. Deuteronomio 31:6 dice, esfuércense y sean valientes. No tengan temor ni se aterroricen de ellos, porque el Señor tu Dios va contigo. Él no te abandonará ni te desamparará. Entonces nuestro llamado es esforzarnos y ser valientes, darla toda. Eso es lo que Dios nos está diciendo que nosotros tenemos que hacer. Esfuérzate. Y yo sé que muchos no vinieron a la iglesia para que les dijeran esfuérzate. Sí, esto también es un lugar de descanso. Definitivamente en Dios nosotros nos podemos esforzar porque en Él recibimos el descanso y Él renueva nuestras fuerzas y nos da la capacidad de darla toda, porque en Él encontramos la fuente que nos da la fuerza para tirarla toda. Pero tenemos un llamado a no ser pasivos. Esfuérzate y sé valiente, y la promesa de Él es que Él está con nosotros donde quiera que vayamos.
no nos abandona, Él está con nosotros, Él nos ayuda. Nosotros hacemos lo posible y Él hace lo imposible. Entonces da todo de ti en lo que Dios te haya entregado hoy. De pronto miren que Dios me ha entregado hoy, que como lo veo como una ruina, me desanima. Como lo veo como una ruina, no quiero esforzarme, porque qué pereza cargar piedras pesadas, destruidas, qué pereza. Pues Dios hoy te dice, no, hazlo con amor, hazlo con entrega, hazlo con esfuerzo. Yo estoy contigo y en lo que tú no puedes, en lo que te falte, yo renuevo tus fuerzas, yo levanto tus brazos, yo te doy la estrategia, yo te ayudo, yo abro caminos que tú no te puedas llegar a imaginar, abro puertas que estaban cerradas, pero ánimo, levántate, ten fe, pon tus ojos en mí, no te desanimes, haz con entusiasmo lo que Dios te ha llamado a hacer. Y me encanta porque Nehemías lo modeló, trabajó con perseverancia, buen liderazgo, excelencia, planificación. Qué rico que aprendamos nosotros a hacer así también. Lo que Dios te haya concedido, si tu empresa eres tú solo y hablas de nosotros porque tienes la visión de lo grande que pueda llegar a ser, hazlo con excelencia. Si tú seas el de ventas, el asistente, el comercial, el financiero, no importa, hazlo con excelencia. No menosprecies lo que Dios te haya entregado hoy. En tu matrimonio puede ser que veas y digas, no, es que no nos aguantamos más. Puede ser que Dios te llame, esfuérzate, siembra lo que quieres ver en tu pareja, empieza a sembrarlo tú. Empieza a sembrar el amor que quieres recoger. Levanta esas cosas destruidas y Dios irá haciendo la obra en la otra persona también. Sanar el corazón requiere valentía, requiere esfuerzo, requiere que tú digas, yo me voy a incomodar y voy a mirar esa herida que yo sé que no ha sanado. Voy a trabajar en ella y Dios se encarga de lo demás. Pero esforcémonos. Y el tercer punto, no te dejes desanimar. Este es súper importante, porque nosotros muchas veces arrancamos la carrera con toda. No sé si a alguien le pasa, yo no corro mucho, pero me gustaría correr, entonces a veces digo, voy a empezar a correr. Y empiezo el primer kilómetro a toda. Cualquier persona que sepa correr dice, no la botes toda al principio, y yo a toda. Y me bajo del coso 10 minutos después y yo, no. Porque no me dejé desanimar. Me dolieron las piernas, me cansé, no administré mi energía y me dejé desanimar. Y en el camino de reconstruir algo en tu vida que está destruido, pero que Dios quiere que sea grande, van a haber momentos en los que vas a querer tirar la toalla. Y vas a tener que saber qué vas a hacer en ese momento. Vas a tener que tener una mentalidad clara. Porque en los proyectos grandes va a haber oposición, va a haber intimidación, van a haber burlas, pueden haber burlas, van a haber ataques. Como les decía al principio, Nehemías tuvo que enfrentar 4 pueblos que lo estaban atacando y intimidando, oposición, por 4 frentes diferentes de la muralla. ¿Y qué hizo Nehemías? Cuando empezó a recibir los mensajes de oposición, Nehemías 4, 1, 2. Se puso furioso, ese es el enemigo, se puso furioso, uno de los pueblos enemigos. Se puso furioso y se burló de los judíos, diciendo ante sus amigos y los oficiales del ejército de Samaria: ¿qué creen que están haciendo este pobre y debilucho grupo de judíos? ¿Acaso creen que pueden construir una muralla en un día por tan solo ofrecer unos cuantos sacrificios? ¿Realmente creen que pueden hacer algo con piedras rescatadas de un montón de escombros? Y para colmo, piedras calcinadas. Tobías, el amonita, que estaba a su lado, comentó: esa muralla se vendría abajo si tan solo un zorro caminara sobre ella. Amén. ¿Te suena familiar esto? ¿Te suena familiar esos discursos internos? A veces son otras personas, a veces es el enemigo, pero a veces son discursos internos. ¿Quién eres tú para hacer algo diferente a lo que ha hecho toda tu familia y tus generaciones? ¿Quién eres tú para restaurar tu matrimonio cuando no ves nada más? ¿Eres débil? ¿No eres capaz?
Esos discursos de intimidación. ¿Quién te crees para lograr eso? ¿Quién te crees para romper ese patrón? ¿Quién te crees? ¿Eres débil? Lo que quieres lograr no tiene importancia. El enemigo o nuestra mente también nos dice eso. Lo que tú quieres hacer, quieres criar a tus hijos diferente a como te criaron a ti, eso no tiene importancia. Eso no importa. ¿Quieres ser recto y hacer las cosas como Dios quiere que tú las hagas? Eso no importa. Eso no tiene valor. Dios no le importan esas cosas pequeñas de tu vida. ¿Realmente crees que de esas ruinas de tu vida vas a poder levantar algo que valga la pena? ¿Realmente de ese dolor y esa destrucción, qué bueno va a salir de ahí? Eres un pobre y debilucho, porque así tal cual se lo dijo a Nehemías. Eres un pobre y debilucho, como para cambiar la historia de maltrato en tu familia, de divorcio, de adicciones. Tu fe no tiene sustento, se va a venir abajo. Apenas si estás yendo a la iglesia, estás orando, al primer problema que tengas, se va a venir abajo esa fe. ¿Cómo respondió Nehemías? Me encanta porque él mantuvo sus ojos en el propósito y mantuvo su ánimo constante. Nehemías 6:9 dice: solo trataban de intimidarnos, creían que podrían desalentarnos y detener la obra, de modo que seguí con el trabajo más decidido que nunca. ¿Qué pasa si tú cuando escuchas esas voces tú dices: solo me quieren intimidar? Voy a continuar lo que Dios me ha llamado a hacer, más decidida que nunca, más decidido que nunca. Voy a darla toda, más decidido que nunca, porque esas voces solo me quieren intimidar. Y la mitad del cuento es que tú identifiques esas voces como intimidación, porque lo que hacemos nosotros es que nos sentamos en la mesa y decimos: ay, sí, te parece que soy muy débil, pero ¿por qué? Dime por qué. Sí, es que de verdad yo sí fallé en el pasado. No, tienes razón. Y piensas que me va a ir mal, ¿no es cierto? Empezamos a tener una conversación con la intimidación, una conversación con la oposición, y salimos desanimados. No, ¿yo qué voy a hacer ahí? ¿Yo cómo voy a lograrlo? Salimos paralizados, llenos de temor, desanimados. Pero yo quiero que hoy recibamos el mismo espíritu que estuvo en Nehemías. Está en nosotros. Y ese es el espíritu que es capaz de decir: eso es intimidación, y yo voy a seguir lo que Dios me ha mandado a hacer con más esfuerzo, con más concentración, con más dedicación, más decidido que nunca. No podemos dejar la visión tirada cuando nos enfrentamos a la oposición. Muchas veces pasa eso. Dejamos la visión tirada cuando nos enfrentamos a la oposición. Mantengamos nuestro ánimo constante. Perseveremos a pesar de la oposición. Porque cuando nosotros vemos cualquier dificultad, viento en contra que venga, tú lo presentas delante de Dios, como lo hizo Nehemías en otro versículo 4:14. Luego, mientras revisaba la situación, reuní a los nobles y a los demás del pueblo y les dije: no le tengan miedo al enemigo, recuerden al Señor, quien es más grande y glorioso, y luchen por sus hermanos, sus hijos, sus hijas, sus esposas y sus casas. Cuando nuestros enemigos se enteraron de que conocíamos sus planes y que Dios mismo lo había frustrado, todos volvimos a nuestro trabajo en la muralla. Me encanta. Entonces tú ves la oposición y tú la presentas delante de Dios y tú dices: yo te veo, pero yo veo a mi Dios, que es mucho más grande que esto que yo estoy viendo delante de mí. Es mucho más grande. Dios es más grande. Amén. No le tengas miedo al enemigo. Recuerda al Señor, quien es grande y glorioso, y lucha por ti, tu casa, tus proyectos, tu ministerio, tus propósitos, todo lo que Dios te ha entregado. Y cuando tus enemigos se enteren de que tú estás decidido a continuar el trabajo, te van a dejar trabajar tranquilo. La muralla que Nehemías reconstruyó en Jerusalén tenía aproximadamente 4 kilómetros de longitud. Tenía una altura de 12 metros y un grosor entre 2.5 a 4 metros cuadrados, dependiendo del área, de la zona.
y la reconstruyeron en 52 días. Esto solamente se puede hacer cuando tú dependes de Dios, cuando tú te esfuerzas y la das toda, sí, y cuando tú mantienes tu ánimo constante, tus ojos puestos a pesar de la oposición. Pero hay procesos que no duran 52 días. Puede ser que tú llevas dándole un rato y la reconstrucción está durando. Sí. ¿Qué pasa? Ahí es más difícil no perder el ánimo, lo que hablábamos ahora. Y yo les quiero hablar de el bambú o la guadua. Es hermoso. Este árbol, sí, este árbol puede pasar hasta 5 años sin que tú veas absolutamente nada. Tú dices, no crece, está dañado, no sirve. Si tú no lo conoces, hasta 5 años. ¿Saben por qué? Porque está en el proceso de echar raíces. Puede durar hasta 5 años echando raíces. ¿Para qué? Para que en unas semanas pueda crecer hasta 20 metros. Entonces a veces los procesos duran un poco más, pero no te puedes desanimar, porque tú pones tus ojos en Dios y tú dices, yo estoy echando raíces. Si yo estoy haciendo lo que Dios quiere que yo haga, este tiempo es de echar raíces. Y cuando yo empiece a crecer, voy a crecer tan alto, y esa altura, el primer ventarrón no se va a venir abajo. ¿Por qué? Porque tengo raíces profundas. Y la Biblia nos dice, estoy profundamente enraizado en Él. Estemos enraizados en Jesús. Amén. Echemos raíces profundas en Él, para que cuando crezcamos, así dura un poquito de tiempo, para que cuando crezcamos podamos llegar a la altura que Él tiene para nosotros, y que cuando vengan los vientos en contra nos mantengamos firmes. Así nos doblemos, volveremos a nuestro lugar y nos mantendremos firmes, porque nuestras raíces son profundas, y esas raíces se construyeron en la espera. Se construyeron en la espera no pasiva, porque no hay tal cosa como la espera pasiva en Dios. Tú cuando estás esperando en Dios, tú estás haciendo, tú estás orando, tú estás sembrando, tú estás entregando, tú estás esforzando. Y a su debido tiempo, habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. No te desanimes, no importa si toma un poco más de los 52 días que le tomó a Nehemías, porque él no solamente, ese era el llamado en ese momento. Y me encanta porque Nehemías no solamente reconstruyó unos muros. En esa época una ciudad sin muralla era una ciudad desprotegida, una ciudad vulnerable. O sea, no era por bonito que hagamos los muros, era necesario. Era una ciudad en la que no se podía vivir tranquilo. Y me encanta porque él no solamente reconstruyó muros físicamente, sino que él restauró la adoración a Dios en ese lugar. Entonces, cuando tú estés haciendo cosas grandes, no será únicamente para, voy a construir una super empresa porque yo quiero tener plata, o yo quiero tener éxito para que los demás me vean. No, lo más importante, definitivamente Dios quiere prosperar tu empresa, Dios quiere que seas exitoso, todo lo que Dios haya puesto en tu corazón. Pero el propósito más allá de eso es restaurar la adoración. Qué lindo. Es que levantemos un lugar en nuestra vida, porque es que antes este era el único lugar de adoración, las iglesias, los templos. Pero desde el sacrificio de Jesús, el lugar de adoración eres tú, sí, es tu vida, es cómo vives, tu familia. Ese es el templo. Aquí venimos a adorar a Dios juntos, a aprender de Dios, a nutrirnos, a hacer comunidad. Pero nosotros no venimos al único lugar de adoración. El lugar de adoración somos nosotros. Qué lindo. Lo que Dios quiere hacer en tu vida, esa restauración de ruinas, va a tener un impacto en tu entorno, en tus generaciones y en la eternidad. En la eternidad. Dios nos ha llamado a grandes cosas este año, y que lo que hoy ves como ruinas no te desanime del proyecto que Dios quiere hacer en tu vida. No dejes de depender de Dios. 1, 2, no dejes de trabajar con excelencia y esfuerzo. Y 3, no te dejes desanimar. Mantente firme.
quiero entregarles una palabra que quiero que atesoren en su corazón, porque como lo dijo mi esposo al principio, ese es un mensaje que no es solamente un mensaje de enseñanza, definitivamente sí, pero es un mensaje que yo considero que Dios ha puesto en mi corazón, que es un mensaje profético. Es un mensaje profético para los que de pronto no entienden un poco lo que significa. Es un mensaje que Dios tiene para ti ahora. Es un mensaje que tiene una relevancia en tu vida en este momento. Siento que en esta iglesia hay personas, si no todos, que estamos llamados a reedificar muros, a restaurar lo que estaba destruido, porque tu familia lo necesita, porque esa ciudad lo necesita, tu entorno lo necesita. Isaías 58, 11 y 12. El Señor los guiará continuamente. Esta palabra es para ti. Amén. Para ti, para cada uno de los que está aquí hoy y de los que está conectado. El Señor los guiará continuamente. Les dará agua cuando tengan sed y restaurará sus fuerzas. Serán como un huerto bien regado, como un manantial que nunca se seca. Algunos de ustedes reconstruirán las ruinas desoladas de sus ciudades. Entonces serán conocidos como reconstructores de muros y restauradores de casas. Dice, los tuyos reedificarán las ruinas antiguas. Tú levantarás los cimientos de generaciones pasadas y te llamarán reparador de brechas, restaurador de calles donde habitar. Yo sé que aquí hay personas que están llamadas a reconstruir. No sé si sean ruinas de tu familia, pueden ser generaciones de ruinas. En esta ciudad definitivamente hay ruinas que nosotros estamos llamados a reconstruir. Wow. En tu vida espiritual, en tu vida familiar, en tu vida emocional, hay ruinas que Dios te está llamando hoy a que reconstruyas. Y de pronto llegaste hoy desanimado con esas ruinas y vas a salir de acá diciendo, Señor, tú me prometiste hoy que tú me guiarás continuamente. Me darás agua cuando tenga sed y restaurarás mis fuerzas. Seré como un huerto bien regado, como un manantial que nunca se seca. Wow. Entonces yo voy a reconstruir esas ruinas desoladas y me van a conocer como reconstructor de muros y restauradores de casa. A mí, vamos a ser conocidos como reconstructores de muros y restauradores de casas. Cada uno de nosotros en el lugar donde Dios nos haya puesto. Vamos a llevar esperanza donde hay desesperanza. Vamos a llevar amor a esa persona que siente que no puede más. Vamos a llevar fe, excelencia. Vamos a hacer que se restaure la adoración. Que pongamos los ojos en Dios y que muchos otros puedan experimentar la libertad que solamente Él nos puede dar. Amén. Vamos a orar. Yo les pido que se pongan de pie.